Vale, bueno, yo me llamo María Fernández y empecé con Juan Pablo, al igual que vosotros, en la asignatura de primero de Lingüística. Los dos estudiamos Filología Hispánica y aunque es cierto que al principio la metodología de Juan Pablo era algo diferente, sí que va en la línea en la que vosotros estáis trabajando. En nuestro caso, Juan Pablo nos presentó en el año 2013-2014, el curso 2013-2014, diferentes proyectos y uno fue el de revitalizar una lengua mixteca que se llama el tunsavi, que se habla en los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Y claro, pensando nosotros como alumnos de primero, cómo íbamos a ser capaces de revitalizar una lengua que se encuentra en la otra parte del mundo. Bueno, pues fue un proyecto en el que dedicamos muchísimo tiempo, muchísimo entusiasmo y vimos cómo a través de las redes sociales podíamos crear un espacio para compartir esa lengua y propiciar que los propios hablantes, por ejemplo, subiesen vídeos a YouTube sobre hablando en su lengua. Gracias a todo el entusiasmo que pusimos y el trabajo, logramos incluso recibir financiación de cooperación internacional y al año siguiente, ya estábamos en segundo, se crearon unas jornadas y pudo venir gente de México, activistas de allí, a explicarnos cuál es la situación de la lengua e incluso darnos mini clases sobre la lengua. Todo esto es un proyecto que continuó durante todas nuestras promociones hasta que llegamos a cuarto y explico eso, ¿no, Juan Pablo? Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos en cuarto? Bueno, pues en cuarto, y por si a alguien esto le sirve de inspiración, creamos un grupo bastante heterogéneo porque yo era la única que llevaba en el proyecto desde el principio y había dos chicas estadounidenses, que era la primera vez que estudiaban en Sevilla, había también una chica que venía de Séneca, de Zaragoza, entonces fue un grupo en el que teníamos que iniciarnos otra vez de principio en el conocimiento de la lengua. Y debido a las diferentes inquietudes que teníamos cada miembro del grupo, porque quiero resaltar eso, tenéis que conoceros mucho como grupo, ver qué inquietudes tenéis y qué habilidades tenéis. Y a partir de ahí trabajar, intentar crear un proyecto conjunto. Entonces, viendo esas circunstancias, decimos que casi todos los que estábamos ahí nos inquietaba mucho la docencia, ya fuese para enseñar español a extranjeros o docencia a nivel de educación secundaria. Entonces decidimos que aunar todo el proyecto Tunsavi que teníamos previamente con las inquietudes de cada uno y creamos este cuadernillo pedagógico, didáctico, para que pueda utilizar cualquier persona en sus clases de enseñanza secundaria, en bachillerato, incluso en primaria y también en las clases de idioma. Y debido a que había en el grupo dos chicas estadounidenses, lo hicimos en versión bilingüe, tanto español como en inglés, y eso se subió a la web de nuestro proyecto. Con esto quiero decir que, aunque lo he resumido todo muy brevemente, casi 4 años de historia, lo que quiero es que veáis que todos los proyectos no se tienen por qué quedar en el aula. Si realmente ponéis entusiasmo, imaginad a lo grande. Si queréis crear una campaña, pues subir esa campaña a YouTube y a ver cuántas reproducciones tiene, ¿vale? O incluso buscar patrocinadores, financiación externa e intentar que la idea no quede en estas 4 paredes, sino sacarla al exterior. Muy bien, un aplauso para María. Bueno, ¿lo vais pasando? Bueno, yo como te has centrado un poco en la interacción dentro del grupo, yo me voy a centrar un poco en la interacción que tiene que haber también entre distintos grupos, porque María estuvo trabajando el tema de Tunsavi, pero yo con mi grupo lo que hice fue crear una revista que dedicamos números al andaluz, a la falta de ortografía, en fin, sacamos 3 o 4 números me parece, y el caso es que al final acabamos dedicando un número al Tunsavi, o no, o sí, pero algo hicimos una crónica de un evento que tuvisteis de Tunsavi y lo metimos en el número de lenguas en peligro de extinción, que era un poco más global. Échame caso, porque era un lapsus lingüístico y en vez de hazme caso, pues le quisimos hacer la gracia. Y ese fue mi proyecto en primero con mi grupo, después en tercero fue el siguiente. Me quedé un poco en solitario, hice un taller de corrección de texto, que al final es de lo que he acabado trabajando.
Y traje a mi compañera para hacer un taller de corrección de texto, estuvimos viendo casos prácticos aquí en el aula Magni de Maíz, la verdad que estuvo bastante entretenido. Y ya el último año, por fin, entré en la carrera con una idea de hacer en algún momento un trabajo de investigación sobre novelas de ciencia ficción que abordan el tema de la especulación lingüística. Cogí varias novelas, las seleccioné, las presenté a la clase y hubo varias personas que se interesaron en el proyecto. Y en relación a lo que decías de sacar ese tema de que esto no se queda aquí entre estas cuatro paredes, justamente estoy preparando ahora un curso de construcción de lengua para gente que quiere aspirar a crear un dothraki, un cueña, un idioma élfico para sus obras literarias, alguna serie, alguna película. Y estoy preparando un temario ahora mismo de eso y todo ha sido fruto de estos años en filología que he ido trabajando el tema año a año. Y la experiencia más difícil en cuanto a cómo trabajar con el grupo y demás fue precisamente este último año, que empezamos con muchas ganas, empezamos con mucha energía. De hecho, prácticamente a mitad de cuatrimestre fuimos el grupo que tenía una de las mejores valoraciones. Y a la hora de la verdad, en el proyecto final fue una catástrofe absoluta. Teníamos 20 minutos para presentar el proyecto y estuvimos hablando 45 minutos. Creo que lo tenéis grabado por ahí, ¿no? Por si... Es que fue desastroso. O sea, si queréis un ejemplo de cosas que tienen que hacer en una exposición durante la universidad, ve ese vídeo porque la verdad que si pudo salir algo más, salió todavía peor. Y el problema que tuvimos fue eso, lo que comentabas tú, María, que nos dividimos un poco este trabajo de, venga, tú te lees esta novela, yo me leo esta y cada uno pues por su cuenta intentamos encajar el puzzle. Y eso pues no funcionó a la hora de la verdad, se notaba mucho que habíamos estado trabajando cada uno por su cuenta y un poco a libre elección. Y bueno, pues al final fue que no éramos un equipo, éramos distintas personas que habían trabajado mucho individualmente, pero que ahí no había cohesión de ningún tipo. Y tuvimos una segunda oportunidad por fin y preparamos esto, que ya era otra cosa, nos organizamos un poco mejor, empezamos a hablar entre nosotros, porque claro, durante el cuatrimestre las conversaciones eran un poco, bueno, ¿qué tal lleváis vuestras novelas? Bien, bien. Pero, ¿estás haciendo algo? Sí, sí, lo que pasa es que no me lo traigo hoy. Y eso era un día y otro, y claro, te fías, encima esto era ya el último año de carrera, está la gente con el TFG encima, no le presta atención a lo que debe prestarle atención, en fin. Y bueno, la actividad yo creo más curiosa que propusimos fue, porque había un hilo común entre todas las novelas, que era la hipótesis Sapir-Whorf, que es esta idea de que la lengua que tú hablas es capaz de modificar tu pensamiento. Esa era la hipótesis que trabajaban casi todas las novelas. Y nos encontramos con y dijimos, bueno, ¿qué reto podemos proponer sobre esto? Y pensamos en coger neologismos de esas novelas, palabras que no existían, y darle a un par de niños la oportunidad de que dibujasen qué es lo que creían que significaba esa palabra. La más curiosa fue Caribia, o Caraíba. No sé, Caribia significaba forastero. Y le dijimos a un niño, tienes que dibujarme lo que crees que es Caribia, ¿qué te suena? A un niño le dimos un estimulante y a otro no. Ellos venían con la premisa de sí, discurso igualitario, no hay cosas de niño ni de niña, todo es unisex, no sé qué. Venían con el discurso muy bien aprendido de casa. Pero cuando le dijimos a uno de los niños, Caribia es algo de niñas, fue muy curioso lo que pasó. Al niño que no le dijimos nada, nos dibujó una especie de perro serpiente extraño y nos dijo, eso es Caribia. Pero al niño que le dijimos esto es algo de niña, lo dibujó, no se ve muy bien, pero bueno, os lo comento. Esto es una niña que está enfadada y está mirando desde lejos a un niño y a una niña. En cuanto le dimos el estimulante de esto es algo de niña, esta niña está enfadada porque está viendo que el niño que le gusta está con otra persona. En cuanto le dimos el estimulante de esto es algo de niña, el niño automáticamente pensó en los celos y en la envidia. O sea, daos cuenta de cómo todo esto condiciona un poco lo que pensamos, y esto fue pues el tipo de cosas que estuvimos haciendo en el último año. Y ya me callo, que rajo mucho. Muy bien, un aplauso para